Soy Brandon Flores, soy asesor parlamentario especializado en temas de Hacienda y empleo. Un asesor parlamentario, entre otras muchas cosas, básicamente lo que hace es proporcionarle la información, los argumentos que necesitan las y los legisladores para poder defender algún punto en específico, alguna iniciativa de reforma, en un punto de acuerdo. Bueno, entre otras cosas preparamos también los discursos, es decir, toda la parte que está detrás de la carnita que necesitan para poder defender los diferentes puntos. Eso es lo que hacemos. Hay ciertos asesores que deben de saber de todo, porque hay temas transversales. Por ejemplo, los económicos, que es en lo que yo me especializo, pues tocan diferentes temas, diferentes ramas, y entonces es importante que podamos tener conocimiento integral de en qué está afectando la economía, cómo se puede apoyar a ciertos sectores de cultura, turismo, etcétera. Y bueno, en el caso específico de trabajo es porque soy bastante entusiasta al respecto. En la pandemia lo que ocurrió básicamente fue una caída de la actividad económica debido a las medidas responsables que tomó el gobierno de la República de confinamiento para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Entonces, cuando se llevan a cabo esas medidas para proteger la salud de las y los mexicanos, ahí es donde hay repercusiones económicas. Entonces, estamos hablando que indirectamente esta crisis económica fue derivada de justamente una pandemia mundial. Entonces, lo que pasó ahí, el efecto macroeconómico, básicamente fueron una caída de 8.5 puntos porcentuales del PIB, lo cual es bastante importante en cuanto a repercusión de empleo, por ejemplo, que es algo que me gustaría resaltar ahorita. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la caída del 8.5%, esta significa la peor caída económica que ha experimentado México en los últimos 88 años. Entonces, cuando lo observamos así, las medidas que vienen a resarcir esta caída deben de ser muy importantes y en específico para apoyar a quienes menos tienen. Y así es como lo hemos visto, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en enero ya tenemos 109,000 empleos formales por arriba de lo que habíamos observado en el mes de febrero de 2020, que es justamente el mes que se toma como parteaguas antes para la comparación, digamos, estadística. Ya tenemos 109,000 empleos más, ¿no? Es decir, y eso no es todo. ¿Sí? Déjame retomar otro punto. Cuando haces la comparativa histórica, resulta que gracias a las medidas que se tomaron de recuperación económica que implementó este gobierno, en 17 meses ya se habían recuperado los empleos formales que se tenían antes de la pandemia. Entonces, esto es importante porque cuando lo comparas, por ejemplo, con otras crisis como la del 2008-2009, que fue una crisis financiera mundial, pues ahí tardaron alrededor de 20 meses. Y cuando la comparas todavía un poco más atrás con el 94 y 95, pues tuvieron alrededor de 24 meses. Es decir, las medidas que implementó este gobierno han ayudado a los que menos tienen, a las y los trabajadores, y ahorita es por eso que ya podemos hablar de que en el empleo, al menos formal, ya se ha recuperado totalmente. En términos de recaudación, cuando lo observamos ya en retrospectiva, podemos observar también que las medidas que se han implementado en coordinación tanto del Ejecutivo como el Poder Legislativo han apoyado justamente a que los niveles de recaudación tributarios, de ingresos tributarios, sí no hayan caído, ¿no? Hablando en términos generales, observamos una caída en ingresos presupuestarios totales, pero en lo que refiere a los tributarios, hay una solidez fuerte de este gobierno. Eso es correcto, entonces, cuando lo analizas en retrospectiva. Cuando hablamos del manejo de la deuda durante la pandemia, debemos de decir que el gobierno de México lo hizo de manera responsable, bastante eficiente, debemos decir, y también priorizando el endeudamiento que apoyaba infraestructura, especialmente para eliminar los rezagos que propician la pobreza. Entonces, hay dos puntos aquí importantes, porque cuando lo comparas a nivel internacional, el manejo de la deuda básicamente resulta en algo, reitero, importante, responsable, porque mientras países de similar desarrollo y en la región, por ejemplo en España, en toda Sudamérica, en países como Brasil,
los niveles de deuda fueron incrementándose bastante. Entonces, cuando observas en México que esto no ocurrió, sino que simplemente hubo una revalorización por el tipo de cambio, es decir, cuando tienes una deuda hay dos tipos de componente, puedes endeudarte internamente en pesos o puedes endeudarte en otro tipo de divisas. Normalmente se hace a través del dólar. Entonces, cuando tú tienes dentro de tu 100% un cacho, digamos, que es en dólares, con el propio movimiento del tipo de cambio, ahí hay una revalorización que puede hacer que tú debas de pagar más en pesos. Entonces eso fue básicamente lo que ocurrió en 2020 para el caso de México, porque sí pasamos de 45 puntos del PIB a alrededor de 52 puntos. Pero eso fue por las propias revalorizaciones que tuvo el tipo de cambio. Además de que cuando lo comparas con el PIB, pues ya mencionamos justamente que el PIB cayó 8.5% por ciento en términos reales en 2020. Entonces, cuando conjuntas estos dos componentes, básicamente lo que obtienes es un empeoramiento en ese indicador de la deuda. No obstante, observamos al cierre del 2021 que ya se han logrado bajar del 52 puntos del PIB a 50 puntos del PIB. Es decir, en un solo año, con las medidas del manejo adecuado de la deuda, este gobierno ha disminuido ya 2 puntos porcentuales, lo cual es bastante relevante. Y ahora, en cuanto a la reestructuración de la deuda de los financiamientos, debemos de decir que este gobierno ha priorizado el financiamiento a través de los créditos que otorga el Banco Mundial. Y si recordamos que el Banco Mundial fue creado precisamente para otorgar créditos, pero dirigidos hacia comunidades que carecen de ciertos servicios, de cierta infraestructura, ahí es donde este gobierno está priorizando, es decir, los financiamientos que está tomando este gobierno son precisamente para ayudar a los que menos tienen, ¿no? Entonces es bastante responsable y con visión social el manejo de la deuda que ha tenido este gobierno. Cuando observamos el manejo de la deuda de este gobierno y lo comparamos con lo que hicieron otros gobiernos, pues básicamente lo que obtenemos es que, voy a decir las cifras frías, ¿no? Lo que es oficial, en el gobierno de Salinas de Gortari, la deuda bruta, digamos el componente, el indicador más grande de lo que es la deuda nacional, incrementó en más de 150%. En Cedillo, en más del 100%. Con Fox, en más del 100% también. Con Calderón, ahí hubo una mejoría, si lo quieren ver así, pero en realidad no fue así porque aumentó 54% y Peña también 100%. Ahorita, por la revalorización que se tuvo por el tipo de cambio y la caída que observamos en la pandemia, pues el empeoramiento de este indicador ha hecho que la revalorización vaya en alrededor del 30%, aún y con la peor crisis económica de los últimos 88 años, no se ha comparado el movimiento, el empeoramiento de este indicador de deuda con lo que hicieron otros gobiernos cuando ni siquiera hubo alguna pandemia, alguna crisis mundial, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, en el año de la pandemia, con esta revalorización que ya que ya he mencionado anteriormente, tiene niveles similares a los años de 2015 y 2016. Entonces, eso es importante resaltarlo porque ustedes dirán, bueno, pues algo malo ha de haber pasado en 2015 y 2016 para haber observado un nivel de empeoramiento en el indicador de la deuda similar al que observamos cuando estuvo la pandemia mundial más grave del último siglo. Pues no. 2015 y 2016 no tuvieron ningún argumento para poder adquirir los niveles de deuda que se hicieron, ¿no? Entonces, eso es importante también resaltarlo cuando lo comparas hacia atrás, ¿no? Con lo que hicieron otros gobiernos. Cuando hablamos de la composición de la deuda, básicamente estamos pensando en un 30% que es en divisas y el 70% en pesos. Y esto también refleja la responsabilidad del gobierno federal. ¿Por qué? Porque mientras menos componentes dentro de tu 100% tengas en divisas, menos estás, a la expectativa de ver cómo funciona, cómo se revalorizan los tipos de cambio internacionalmente, ¿no? Entonces, cuando tienes el 70% adquirida en pesos, pues es tu moneda.
es la que tú creas, la que tú circulas. Entonces tienes un mejor manejo y pues puedes tener un mejor control a lo largo del tiempo. Además, cuando hablamos no solamente de la composición de divisas y pesos, sino también de corto y largo plazo, lo que ha hecho este gobierno es priorizar el financiamiento y la reestructura de los financiamientos que ya se habían adquirido por gobiernos anteriores en mediano y largo plazo. Entonces lo que tienes es que este gobierno está priorizando el financiamiento en pesos para tener un mejor control y también de mediano y largo plazo, que son los créditos que tienen una menor tasa de interés. Entonces, evidentemente estamos observando un manejo adecuado de la deuda con este gobierno. En cuanto a los pagos que debe de hacer la Secretaría de Hacienda cuando, digamos, ya va a vencer el término de un crédito, debemos de considerar primero que es el Congreso de la Unión quien le aprueba al Ejecutivo un cierto monto para poder hacer este tipo de pagos. No nada más este tipo de pagos, sino también reestructuras o, si bien lo requiere también el Ejecutivo Federal, se le aprueba desde el Congreso de la Unión un cierto monto al que puede adquirir en dólares y en pesos, ¿no? Eso lo podemos ver básicamente en la que es conocida como la carátula de la Ley Federal de Ingresos, la Ley de Ingresos de la Federación, y en el artículo 2 de la misma, ¿no? Entonces, esta ley es la que se discute en el Congreso cuando llega todo el paquete económico. Es lo primero que debe salir para observar cuáles son las previsiones que va a tener el Ejecutivo Federal para poder gastarlo el siguiente año. Entonces, cuando hablamos de los pagos, para ya agarrar todo esto que estoy diciendo, cuando hablamos de los pagos que se deben de hacer cuando un crédito ya está por terminar, básicamente eso ya fue previsto dentro de las peticiones que le hizo el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Entonces no existe, digamos, la palabra extraordinaria en estos pagos que va a hacer la Secretaría de Hacienda, sino que ya fueron previstos dentro de la propia discusión y las peticiones que se le hicieron al Congreso de la Unión. La historia de cómo llegué a Morena es bastante interesante. Tuve la oportunidad en la Facultad de Economía de la UNAM, de donde soy egresado, conocer a un profesor que estaba reclutando pues personas que le apoyaran en asesoría técnica en el Senado de la República en aquel entonces. Entonces, bueno, estoy hablando desde 2014, estoy involucrado en ese tipo de cosas y la verdad es que me incursioné en esto de la asesoría política, porque en principio me gusta la parte del debate. El debate público me parece que es una trinchera donde podemos aportar y ayudar a la gente a que observe realmente cuál es la información que debe de tomar en consideración, porque muchas veces se utiliza de mala forma la información, ¿no? Hemos observado en los medios normalmente que la oposición pues tergiversa lo que realmente está sucediendo a nivel nacional. Entonces, hay un interés propio, profesional, académico, digamos, de esta parte de involucrarme, y también porque me apasiona también la parte del debate, ¿no? Entonces, cuando conjuntas esto y la oportunidad que me da este profesor de incursionar en la asesoría parlamentaria dentro del Senado de la República, pues vaya, a mí se me abrió el mundo y pues es así como después de todos estos años llego también a Cámara de Diputados a través de un examen de conocimientos, porque eso es importante resaltarlo, a través de examen de conocimientos llegamos también a la asesoría parlamentaria del grupo parlamentario Morena, y ahí hemos apoyado constantemente desde la 64 legislatura y hasta ahorita en los temas hacendarios y de empleo principalmente.